todas las grandes historias comienzan con un problema que nadie quería enfrentar. Ojo con esta frase. Todas las grandes historias comienzan con un problema que nadie quería enfrentar. El arte de contar historias es una técnica que se ha venido empleando desde tiempos antiguos. Si ustedes se dan cuenta, la humanidad se ha construido con historias. Todo lo que conocemos, nuestras culturas, son a base de historias. ¿Ustedes saben cómo enseñaba el Maestro Jesús? Jesús enseñaba con historias, ¿bien? Él reunía a sus discípulos ahí y empezaba a contarles parábolas, empezaba a enseñarles a través de historias, ¿bien? ¿Se acuerdan una de las historias del Maestro Jesús? Cuando él habla de la tierra fértil, de que van a haber semillas, ¿no? Él empezaba a contar historias y él decía que van a haber semillas que van a caer en alguna tierra y esa tierra, pues como es árida, como es seca, esas semillas nunca van a germinar, nunca van a crecer. Y luego les decía a los discípulos que habrán semillas que no se las van a comer los pájaros y que esas semillas van a caer en tierra fértil y en tierra fértil van a crecer grandes árboles, grandes frutos. ¿Y cuál es la tierra fértil para el Señor? ¿Cuál es la tierra fértil? Un corazón humilde, un corazón abierto, una mente dispuesta a recibirlo. Y entonces él empezaba a enseñar con parábolas, con metáforas, con historias. ¿Bien? También nos enseñaba Jesús que ningún vino nuevo puede ser echado en odres viejos. O sea, vino nuevo requiere odres nuevos, porque si tú pones un vino nuevo en un recipiente, en un odre viejo, pues ese vino se pudre, ese vino se daña. O sea, tú tienes que cuidar que todo lo que recibas de otras personas y todo lo que tú vayas a aprender entre en una mente completamente renovada, porque si tu mente es como un odre viejo, pues todo lo que pongas ahí se va a pudrir. Entonces, si tú miras la Biblia, todo está construido con historias. Los grandes speakers nos han enseñado a base de historias. ¿Sí se dan cuenta lo poderoso que es? Y entonces, a veces, los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿y por qué siempre cuentas historias? Y era una manera de él proteger también la información, de que la información llegara no solo a la mente, sino al alma de la gente, porque a veces cuando tú cuentas historias, todos tenemos en el inconsciente una manera de interpretar historias instintivamente. ¿Bien? Entonces es más fácil enseñar con historias que con datos. Es más fácil enseñar con historias, porque al cerebro le encantan las historias. ¿O a quién no le contaron historias de pequeños? ¿Bien? ¿A quién le contaron historias de pequeño? ¿Quién se reunía con sus primos, con sus hermanos, o con los tíos, el abuelo, la abuela, y empezaba a contar historias? Y esas historias, pues a veces eran de terror, a veces eran ficción, pero ¿quién recuerda una historia que le hayan contado en su infancia? Pónganme en el chat. Pónganme ahí. Yo los voy a leer. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda una historia? ¿Bien? Una historia que te hayan contado y que haya marcado como un momento de tu vida. Y les voy a decir por qué. Porque las historias tienen esta capacidad de ser memorables. Las historias se graban, escúchenme esto, 20 veces más que una información o un dato. Y cuando tú no quieras parecer aburrido al frente de una audiencia, cuando tú sientas que estés perdiendo la atención de tu público, cuenta una historia. Y te vas a dar cuenta que cuando nos dicen, había una vez, inmediatamente la mente enfoca su atención porque quiere saber qué pasó. ¿Bien? Dicen que una historia es un chisme bien contado. O sea que como todos somos chismosos por naturaleza, aunque tú digas que no te gusta el chisme, sí te gusta. ¿O a quién le gusta que le empiecen a contar algo y luego ya no sepas qué pasó? Todos queremos saber qué pasó cuando nos cuentan un chisme. Pues una historia es como un chisme bien contado con estructura. Y yo te voy a dar hoy la estructura de las historias que venden. Pero lo que te quiero decir es que en Estados Unidos, cuando las empresas grandes empezaron a darse cuenta de que en el mundo del teatro, en el mundo de la narración, en el mundo de las artes escénicas, en el mundo de la filosofía y todo esto, empezaban a contar historias, ¿bien? Pues las empresas dijeron, ¿y qué pasa si tomamos esas historias y las traemos al mundo comercial? Y entonces ustedes empezaron a ver empresas que nos empezaron a vender con historias, pero con historias más elaboradas, con historias más estructuradas, ¿bien? Y con historias con una capacidad de sembrar un mensaje. Porque te quiero decir algo, si tu historia no trae un mensaje detrás, pues sí es un chisme. Sí es un chisme. Pero una historia buena tiene que tener un mensaje detrás. ¿Bien? Entonces, marcas como Coca-Cola, marcas como Nike, marcas como Adidas, marcas como Apple, empezaron a contar historias y ustedes se dan cuenta qué ha pasado con las ventas de esas empresas. Cómo es el marketing de esas grandes compañías, Toyota, Renault, Mercedes. Empezaron a usar el arte del storytelling con personajes. Entonces, una historia se compone de los siguientes elementos. Vamos a verlos.
Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos de una historia. Una historia tiene básicamente 4 elementos principales. Número 1, tiene el contexto. Siempre en una historia hay un contexto, o sea, tiene que haber un marco, un lugar, una fecha donde hayan acontecido los hechos. Siempre una historia, si incluso tú ves una película, dice California, 1975, ¿no? Y empiezan a contar qué pasó en ese contexto. Número 2, una historia tiene personajes. Y los personajes en una historia, por lo general, siempre son el héroe, el villano, un mentor, una persona que le dio la mano al héroe. Siempre la historia tiene personajes. Pues tú tienes que contar quiénes son esos personajes en tu historia. Normalmente tú arrancas siendo uno de ellos, pero ¿hay alguien más en tu historia que influyó positivamente en ti? O no tan positivamente, pero que marcó tu vida. Luego la historia tiene ese suceso difícil, que le llamamos el conflicto. El conflicto es el problema, es ese gran boom en tu vida que pudo haber marcado a través de una enfermedad, un cáncer, una separación, una quiebra, una situación de depresión, no sé, pero hay un conflicto en tu vida. Y hoy vamos a enfocarnos en descubrir cuál es ese gran reto y cómo lo vamos a contar para que eso sea atractivo. ¿Bien? Y número 4, toda historia tiene una transformación. Es decir, tú no puedes dejar a la gente únicamente con el problema. Queremos saber qué pasó, cómo lo resolviste. Entonces, vamos a trabajar en esos 4 elementos. Y cuando ustedes analizan, todas las grandes marcas, todas las películas, siempre encierran estos sucesos. ¿Quieren que les haga un ejemplo con la historia? Yo creo que la historia más contada, la narrativa más contada. Caperucita Roja. ¿Bien? ¿Quién me puede poner en el chat cuál fue el contexto de Caperucita? ¿Quiénes fueron los personajes de Caperucita? ¿Cuál fue el conflicto de Caperucita? ¿Y cuál fue la transformación, la lección, el aprendizaje, el logro de esa historia? Pónganmelo en el chat y yo los voy a leer. o me la pueden poner con los 4 cerditos, o me la pueden poner con Blancanieves. O si vamos subiendo el nivel, vamos encontrando películas como el Titanic. ¿Será que el Titanic tuvo contexto, personajes, conflicto y una posible transformación? ¿Te das cuenta? Todas las películas, todas las historias tienen estos 4 elementos inmersos. Y las grandes conferencias, las grandes charlas también. Entonces, ¿me permites? Los voy leyendo. Váyame poniendo en el chat porque quiero partir de lo más básico. ¿Quién era el lobo, Fresia? Contexto, el bosque. La abuela enferma. Bosque, el lobo engañado. Caperucita. Todos nos sabemos ese. Contexto, Caperucita que iba a visitar a la abuela. Es muy chistoso porque cuando estamos en el curso, los pongo a hacer un ejercicio donde en grupos de 4 o 5, tienes que elaborar una historia. Y hacemos el análisis de historias. Y de entrada les digo, no se vale escoger Caperucita. Y todo el mundo, ay, no se vale escoger los 3 cerditos. Ay, porque todo el mundo se conoce la historia de Pinocho y todo eso. Pero ahora vamos a llevar esto a tu propia historia. ¿Bien? Había una vez, hace muchos años en un bosque, ¿no? ¿Qué otras historias ustedes conocen? ¿Qué otras historias ustedes conocen? Entonces, si te das cuenta, el que sabe usar historias, sabe vender. Porque es una forma de vender sin vender. ¿Bien? Es una forma de vender sin vender. Vamos a verlo de esta manera, llevándolo al campo de negocios. Las personas te van a comprar a ti, ¿bien? Las personas te van a comprar a ti por resolver un dolor, por resolver un problema. Y qué mejor manera de conectar con sus emociones que contándoles una historia y a través de esa historia mostrarles cómo resolviste ese problema en tu vida o en la vida de un cliente. ¿Bien? Entonces, quien hace esto con maestría, pues tiene un arma poderosísima para persuadir a su público, para persuadir a su audiencia. Y vemos personas como Tony Robbins, como Margarita Pasos, como Brian Tracy, como John Maxwell. ¿Bien? Hay muchos speakers que cuentan historias. Yokoi Kenji. Bien, el doctor Mario Alonso Push. Ustedes miren las entrevistas del doctor Mario Alonso Push. Y él de 10 entrevistas, en 8 te enseña con una historia o te cuenta una metáfora. Bien, a mí me gusta me gusta mucho una historia que no solo la cuenta él, pero la he escuchado varias veces, que llega un joven desde una ciudad muy lejana a un pequeño pueblo que estaba por allá en la cima de una montaña, muy retirado, y llega el joven y le pregunta a una anciana que estaba en toda la entrada del pueblo, y le dice: disculpe señora, ¿cómo es la gente de este pueblo? Pues porque él andaba de visita, ¿no? Entonces la anciana le dice: joven, ¿cómo era la gente
de su ciudad, de donde usted viene. Y dice, no, pues era gente déspota, hostil, gente agresiva, gente irrespetuosa, gente poco amigable. Entonces la anciana le dice, pues lo siento, pero aquí la gente es igual. Y el joven se va. Y a los días siguientes regresa otro joven distinto a la misma entrada del pueblo, con la misma anciana ahí sentada, y le pregunta, oiga anciana, señora, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y la señora le pregunta, ¿y cómo era la gente de donde usted viene? Y dice, no, pues gente amable, gente encantadora, gente servicial, gente amorosa. Y le dice la señora, pues le tengo buenas noticias. Así es la gente de este pueblo. Sigan. Y entonces, alguien que se había visto esas dos escenas, alguien que estaba por ahí muy pendiente de la señora, le dice, venga, pero usted, ¿por qué le dijo el primero que la gente era mala, que aquí la gente era inhóspita? ¿Y por qué le dijo al segundo que la gente era amable y servicial? Entonces la anciana le dice, porque cada uno ve lo que tiene en su corazón. Y con esa historia, con ese tipo de elementos, tú puedes empezar una conferencia, tú puedes dejar un mensaje, tú puedes enseñarle a alguien. Entonces las historias también sirven para todos los que nos dedicamos a enseñar, a formar. ¿Sí? ¿Quién conocía esa historia? Pónganme ahí. O la historia de los dos obreros que están en un pueblo empezando a armar pues una capilla, una catedral, y entonces le preguntan al primero, que llevaba varios días trabajando, y le dicen, oiga, usted lleva mucho tiempo trabajando ahí, ¿usted qué es lo que está construyendo? Y dice, yo no sé, a mí me contrataron para pegar ladrillos. Y le preguntan al otro que estaba ahí trabajando con él, oiga, ¿y usted qué es lo que está construyendo? Y dice, yo estoy construyendo la catedral más hermosa de este pueblo. Y entonces, esta historia, ¿qué nos habla? De la visión, de que algunos empiezan a emprender pegando ladrillos y piensan que solo están pegando ladrillos. Y hay otros que están construyendo un legado. ¿Tú qué estás haciendo con tu negocio hoy? ¿Estás pegando ladrillos o estás construyendo un legado? Entonces te das cuenta, hay miles de historias que tú te las vas a ir aprendiendo. No tiene que ser necesariamente la tuya. Pero hoy sí vamos a empezar con una parte muy importante de tu historia. ¿Bien? Todas las historias se componen de lo que yo le llamo las 4 Cs. ¿Sí? Las 4 Cs del storytelling. ¿Bien? ¿Cuáles son las 4 Cs del storytelling? ¿Bien? ¿Cuáles son las 4 Cs del storytelling? Entonces, vamos a trabajar en esto. La primera C, ¿bien? La primera C de estas 4, permítame, yo tengo que ver aquí también mis notas. Aquí está. Entonces, todas las grandes historias se rigen por 4 Cs. ¿Bien? Entonces, la primera C es la conexión. ¿Bien? La conexión. Nadie va a conectar contigo si no se identifica por cuál es tu proceso. Es decir, por qué haces lo que haces. ¿Qué es eso que te motiva a ti a vender multinivel? ¿Qué es lo que te motiva a ti a vender seguros, a vender bienes raíces, a querer ser coach? ¿Por qué empezaste a ser odontólogo? ¿Por qué te volviste abogado? ¿Por qué eres contador? ¿Por qué quieres ser conferencista? Entonces la conexión precisamente nos habla de cuál es ese punto en común que tienen tu cliente y tú. ¿Bien? Entonces, en este caso, tú tienes que saber que la gente se conecta con tu proceso porque la gente ve tus inicios. Y si la gente no conoce tus inicios, pues la gente no va a admirar tu éxito. Siempre grábate esta frase. Si la gente no conoce tus retos y tus procesos, ellos no van a admirar dónde estás hoy. Por eso no tengas miedo de contarle a la gente de dónde empezaste. Y la conexión se trata de eso, ¿bien? De que tú le cuentes a las personas precisamente cuál era el problema que tú superaste y que ellos también pueden estar teniendo. Por ejemplo, yo a los 18 años di mi primera conferencia. Y por primera vez sentí el miedo escénico. Entonces yo te puedo decir a ti, yo también sentí el miedo escénico. Yo supe lo que era casi orinarme en los pantalones. Entonces la conexión es ¿qué nos pone en el mismo lugar? ¿Cuál es esa situación que nos une? ¿Qué nos pone en el mismo lugar? Esa es la primera C. ¿Bien? Luego viene la segunda C, que es el conflicto, ¿bien? El conflicto, pues, es el desafío que tú enfrentaste. El desafío que tú enfrentaste. O el desafío que pueda que estés enfrentando hoy. Porque yo te quiero decir algo. Lo bonito de las historias es que nos permiten vernos
como un proceso, no como un producto terminado. Así que da igual donde estés hoy. Si tal vez tú hoy estás atravesando una separación, si tal vez hoy estás pasando un momento económico difícil, si tal vez hoy te encuentras en un conflicto espiritual, tal vez hoy no entiendes a Dios, si tal vez hoy no encuentras tu propósito, si tal vez hoy estás atravesando un momento difícil, quiero decirte lo siguiente, querido y querida. Esto también pasará porque no eres un producto terminado, eres un proceso. Y tu historia, como lo bonito de todas las historias, es que tienen el proceso de transformarse. ¿Bien? Las historias tienen ese poder de mostrarte que siempre hay un siguiente capítulo, siempre hay esperanza para ti. ¿Bien? Dios nos habla de que con un poquito de esperanza, un poquito de fe, como un granito de mostaza, tú moverás montañas. Entonces, este apartado motivacional de hoy es para decirte que da igual de dónde vengas, da igual cuál sea el problema que estés atravesando, con un pedacito, como un granito de mostaza de fe y esperanza, de que lo que estás viviendo hoy es porque hay algo más grande detrás, hay algo más que te está preparando Dios, porque Él no te pone ninguna dificultad que tú no puedas superar. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces, todo lo que te ha pasado tiene un para qué, todo lo que te ha pasado tiene un propósito. O tal vez tú me digas, Luis, pues honestamente yo no he tenido episodios tan fuertes en mi vida. Pues no tiene que ser un suceso trágico como un abuso, una separación, una quiebra, una ruptura, un duelo. No, pero encuentra en tu historia y en tu proceso cuáles son esos desafíos, ¿bien? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que tú enfrentaste? ¿Bien? ¿Cuáles son los desafíos que tú enfrentaste? Porque ahí es donde está la magia, en que tú le digas a las personas que tú estás en un punto más elevado del proceso en el que ellos están hoy. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cuál era uno de mis desafíos? Renunciar a un trabajo, renunciar a un empleo que no me daba felicidad, que no me daba paz. Entonces yo fui empleado muchos años, pero no tenía la ruta para emprender. Yo no sabía cómo usar mis conocimientos, mis talentos o mis habilidades, pues para poder ayudar a otros. Entonces yo no solo pasé por el problema del miedo escénico, sino que yo vengo de un desafío que nos toca a la mayoría en Latinoamérica, y es nacer en una familia de bajos recursos, una familia, en mi caso, que no eran emprendedores, por lo tanto yo no tenía un referente para decir, es que mi tío es empresario, es que mi papá montó un negocio, es que mi mamá se quebró 3 veces y volvió a empezar. A mí me tocó empezar de cero, con todo lo que nos enseñaron, y es, estudia, ve a la universidad, consigue un buen trabajo, pensiónate, haz una familia, y pues ya, se acabó, vive de lo que te toca del gobierno. Ese era el desafío que yo tenía. La ventaja es que yo no me quedé ahí, ¿bien? Yo no me quedé ahí. Yo tuve que vivir un proceso de la tercera C, ¿bien? La tercera C, que es el cambio, ¿bien? El cambio. Y el cambio viene cuando tú en tu proceso tomaste una decisión. Entonces yo tomé una decisión y mi decisión fue, yo no quiero quedarme en una empresa toda la vida a pensionarme haciendo algo que no me apasiona. Yo quiero emprender, yo quiero pues ayudar a mi familia, yo quiero más libertad. Yo no me sentía libre en mi trabajo, a pesar de que ganaba bien, yo no me sentía libre. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Y esa decisión, en mi caso, fue invertir en mí, fue tener mentores, fue buscar libros, empezar a devorarme libros y cursos y empezar a cambiar lo que yo tenía aquí, porque yo solo pensaba como empleado. Llevaba 10 años como ingeniero y yo dije, pues yo no me quiero quedar siendo empleado toda la vida. Entonces la decisión fue empezar a capacitarme, tomar cursos, tener mentores y emprender. ¿Bien? Y emprender. Entonces solté mi trabajo en el 2018, renuncié a mi trabajo para dedicarme a esto que me apasiona, que es servir a otros, enseñarles a otros. ¿Bien? Entonces esa fue la decisión. Esa fue la decisión. Y luego viene la última C. ¿Bien? Viene la última C. Ah, bueno, y aquí hay una frase que te quiero regalar. ¿Bien? Las decisiones valientes crean las mejores historias. ¿Bien? Las decisiones valientes crean las mejores historias. Y con respecto a los desafíos, siempre ten en cuenta que los momentos difíciles crean personas fuertes. ¿Bien? Momentos difíciles crean a personas fuertes. Entonces, por eso te decía que todo lo que te está pasando, no sufran la prueba. ¿Bien? Crece en ella. Tú tienes dos opciones frente a un momento difícil. Sufrirlo o crecer en él. Y crecer en él quiere decir trascender esa prueba. ¿Bien? Trascender esa prueba, crecer en esa prueba, para tener luego la valentía y la decisión de ayudar a otros en el proceso. Entonces tú decides si sufres la prueba o si creces en ella. ¿Bien? Y por último, la última C,
es la conclusión. Y la conclusión nos habla de la transformación. La transformación, es decir, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cuál fue ese desenlace? ¿Cuál ha sido ese logro? ¿Qué ha sido eso en lo que te convertiste gracias a crecer en la prueba, a tomar la decisión de no ser víctima, sino de asumirte como un responsable y como un ganador? Porque tú en el desafío siempre tienes dos opciones. O lo sufres como una víctima y solo te quejas de que no hay plata, de que tu salud está mal, de que las relaciones no funcionan, de que tu familia no te apoya, de que el gobierno, de que los emprendimientos, de que el momento, la situación económica está difícil, es que todo el mundo es mejor que yo. Tu decisión puede ser quedarte como víctima. Pero si tú hoy asumes ser responsable de tu situación, porque te voy a decir una cosa, nadie tiene la culpa de nacer pobre, pero si mueres pobre esa sí es tu culpa, porque tú eres el único y la única que puede cambiar tu situación, o sea, nadie va a venir a salvarte. Entonces, tú tienes que tomar una decisión que te lleve a una transformación. Bien, que te lleve a una transformación. ¿Cuál fue mi transformación? Bueno, que después de haber pasado por todos estos desafíos y haber soltado mi trabajo, llega la pandemia, me vuelvo a quebrar, quedo desempleado. Yo tuve que tomar una decisión, que fue invertir $5,000 que no tenía en una mentoría para poder crecer, para poder emprender en la parte digital. ¿Y esto qué me generó? Bueno, pues un negocio que ha vendido más de $1,000,000. Bien. Si ustedes se dan cuenta, por allá arriba, voy a ver si le alcanzo, ¿sí? Voy a ver si le alcanzo para mostrarles. Ahí se ve. Esa placa que ustedes ven ahí, ¿sí se ve la placa? Esa placa es de Hotmart. Bien, Hotmart te entrega una placa de facturación cuando tú empiezas a vender en internet. Y esa placa nos la dieron ya cuando alcanzamos los $250,000. O sea, cuando superamos los $250,000 vendidos en internet, Hotmart nos entregó esta placa. Bien, pero no solo hemos logrado eso, hemos logrado llegar a clientes de manera internacional, hemos logrado dar conferencias por todo el mundo, reconocimientos importantes, estar en la revista Forbes, poder estar con Tony Robbins, poder estar con muchos mentores. Entonces yo tengo que hablar de mi transformación, porque eso es lo que permite también inspirar a otros. Entonces pónganme en el chat si les ha hecho sentido esta estructura de las 4 Cs. Conexión, conflicto, cambio y conclusión. Porque estas 4 Cs es lo que vas a grabar hoy en un video como el reto del día número 3. Hoy quiero que reflexiones profundamente en qué es eso que te conecta con tu cliente, cuál ha sido ese mayor desafío que has tenido, qué decisión tomaste o estás tomando hoy y cuál es la transformación que has tenido o que estás obteniendo. Bien, pónganme en el chat. Dicen sí, mucho sentido, muchísimo, tremenda enseñanza, la estructura de las 4 Cs. Bravo Luis, no sabía esta parte de tus logros. Inspirador, muy importante. Admirable equipo, qué bella se escuchó esa voz. Si tú y tu equipo son los mejores, soy alumna del Tridente, me consta tu excelencia. Por favor, que se puedan ver con facilidad la clase. Una historia para aprender, tiene mucho sentido. Entonces, colócame en el chat, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? ¿Cuál es ese reto o esa situación que vamos a tomar hoy como parte del ejercicio para contar? Porque tú puedes tener un inventario. Yo en el curso les enseño una metodología para sacar todas las partes de tu historia y para que al contarlo, como yo te lo he ido contando, pues esto tenga sentido, tenga una coherencia y al final tú puedas dar un mensaje. Que mi mensaje, en este caso sería, no es el dinero, no es tu color de piel, no es tu aspecto físico, no es la clase económica, no es tu familia, lo que determina hasta dónde puedes llegar. Lo que de verdad determina hasta dónde puedes llegar, como he llegado yo, es esa capacidad de creer tanto en ti que estés dispuesto a apostarlo todo. Que no te compres ninguna excusa. Que seas un accionador, un hacedor, una hacedora. Y que trabajes con tanta fe, determinación, disciplina y constancia hasta lograr lo que te propones. Porque tal vez tú hoy estás pensando que vas a llegar hasta aquí. Pero Dios tiene un plan más grande para ti y Él te puede llevar hasta acá. Pero tienes que dar ese primer paso. Y un primer paso te lleva a un segundo paso, a un tercer paso. Entonces, en mi caso yo les puedo decir, cualquier persona, ojo con esto, que me esté escuchando hoy aquí,
Cualquier persona puede conseguir libertad financiera en menos de 5 años. Yo solté mi trabajo en el 2018. Empecé 2019 con fuerza. 2020 llega la pandemia, vuelvo a empezar de cero. 2021, 2022, ya estábamos vendiendo por internet. Y hoy, 2024, bueno, ya 2025, ¿no? Puedo decirles que desde hace más de un año, mejor dicho, les puedo decir con certeza algo. Desde que yo empecé a vender mi conocimiento, a dar conferencias, a vender mis cursos, desde que yo empecé a tomar acción con esa decisión en la pandemia, gracias a Dios, nunca más supe lo que es tener un problema de dinero. O sea, mi vida se volvió extremadamente próspera en la forma en que yo empecé a impactar y a servir a otras personas. Nunca más el dinero volvió a ser un problema para mí. Y te quiero decir algo, se siente muy bien alcanzar esas metas, se siente muy bien el poder ayudar a tu familia. Miren, ahorita que nació nuestra bebé, en diciembre, Gina y yo nos hicimos padres por primera vez, tomamos la decisión de mudarnos a una casa más grande. ¿Y por qué nos mudamos a una casa más grande? Número 1, porque teníamos el recurso. Número 2, trajimos a nuestra familia de Colombia para que nos acompañara toda Navidad y parte de enero. Pudimos estar en el hospital, en uno de los mejores hospitales de la ciudad. Pagarle a Gina todos sus procesos, estar todas las noches que eran necesarias, contratar enfermera en casa para que le ayudara a ella con todo el proceso de la lactancia, la maternidad. Es una cosa que, me les quito el sombrero a las mujeres. Pero poder contratar enfermera, poder contratar el mejor pediatra. ¿Por qué? Porque mi negocio es de Dios y Dios te quiere próspero. Dios te va a dar todo lo que necesitas, tan solo si tú decides hoy creer y aceptarlo. ¿Bien? Entonces, en la medida en que tú logres vivir esa prueba, pasar esa prueba y tomar decisiones inteligentes, tu vida cambiará para siempre. Ese es el mensaje que te quiero dar hoy con todo mi corazón. ¿Bien? Que tienes una historia, que tienes un proceso, que tienes algo muy valioso dentro de ti. Pero en la medida en que tomes esa valentía, lo aceptes y lo compartas con otros sin esperar nada a cambio, porque yo nunca esperé volverme millonario. Yo siempre esperaba era, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo dar más? Yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Póngame aquí en el chat un corazón si estás seguro de esto. ¿Quién siente profundamente que su vida está a punto de cambiar? Que tan solo estás a una decisión de distancia de lograrlo. Dicen amén, amén, gracias Luis. Estás a una decisión, bien, estás a una decisión. Entonces, ¿dónde podemos contar historias? ¿No? Vamos a ir terminando con esto. Luis, listo, muy bonita la película, muy bonito todo, muy inspirador. Pero ¿yo cómo uso una historia para vender? Tú puedes contar historias en redes sociales. No es lo mismo hacer un reel, diciendo, hoy te quiero enseñar cómo, un ejemplo, ¿no? Hoy te quiero enseñar el poder de la mente positiva. Debemos tener una mente positiva porque si tú piensas positivo, todo lo que tú quieras se te va a cumplir. Cree en ti, cree en tu mente y todo se va a orquestar. No es lo mismo decir, hoy quiero contarles algo que me pasó. Yo no sé si ustedes creen en esto de la ley de la manifestación, en la ley de la atracción. Yo era una persona poco creyente de eso. Pero un día de estos leí un libro que decía que si tú te levantas en la mañana, cierras los ojos por 5 minutos, visualizas todo lo que quieras, luego abres los ojos y escribes cómo va a ser tu día perfecto en un papel, desde que empieza el día hasta que termina, eso se va a manifestar. Y yo dije, bueno, no tengo nada que perder. Así fue como escribí todo lo que quería en un papel. Ese día, pues era un día de vueltas, tuve que ir al banco, pero me pasó algo que yo no esperaba. Y es que de todas las personas que estaban ahí, me dejaron acceder a mí primero en la fila. Número 2, el gerente del banco me llama y me dice que se desbloquea mi situación financiera. Yo tenía un bloqueo por una mala decisión y me habilitaron un crédito que yo no estaba esperando. Luego me llama un amigo y me dice que si quería montar un negocio con él, que estaba emprendiendo en la ciudad y que buscaba personas de confianza y me eligió a mí. Y luego de eso, me empezaron a pasar tantas cosas buenas que dije, wow, qué poderoso es el poder de la mente positiva. O sea, de verdad esto sí funciona. Ese reel tiene 20 veces más posibilidades de volverse viral que si tú solo sales y dices, quiero contarles el poder de la mente positiva. ¿Bien? Entonces, cuando tú empiezas a contar historias en las redes sociales, pues vas a ser más visible, vas a ser más atractivo, vas a llegar a más personas. Número 2, ¿en dónde podemos usar el poder de las historias? En charlas.
talleres, conferencias, presentaciones de venta, webinars, en llamadas. Si tú quieres escribir un libro, en un anuncio, en un podcast. O sea, tú puedes contar historias donde se te dé la gana. Las historias caben absolutamente en todo. En un live. Estamos aquí haciendo un live. Bien, en TikTok, en YouTube. Es decir, que en la medida que tú empieces a usar esta estrategia de historias, en todo lo que puedas, pues te vas a volver un mejor contador de historias, una mejor narradora de historias. Y vas a ver cómo mejora tu percepción, cómo crece tu marca y sobre todo cómo aumenta tu conexión. Porque hay una frase de Maya Angelou que dice lo siguiente: la gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste. Pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. La repito. La gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará incluso lo que hiciste. Pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y ese cómo los hiciste sentir tiene que ver mucho con esto que habla del corazón, de las historias, de conectar humanamente con personas. ¿Bien? Entonces, pónganme en el chat cómo se van de este día número 3 y si están comprometidos a llegar al día número 4. ¿Bien? Hoy no alcanzamos los 400, pero yo me doy por bien servido con los que están aquí conectados. Pero yo sé que al día 7 van a llegar menos personas porque naturalmente mañana te vas a contar una historia que te va a ocupar, no vas a poder estar en vivo, lo voy a ver grabado o ya aprendí lo suficiente. Pero yo quiero saber con quién cuento hasta el día número 7 de este curso gratuito. Pónganme en el chat. Ya estamos llegando a la mitad, ya prácticamente estamos llegando a la mitad del curso, ¿bien? Pero tienes que comprometerte a llegar hasta la última clase si hasta ahora esto te ha parecido valioso, ¿bien? Invita a otros amigos, compártele las grabaciones a otras personas, háblale a otros de este curso porque de verdad que apenas estamos empezando. Y el día de mañana, ¿bien? ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a hablar de cómo construir una marca personal millonaria. ¿En dónde? Hablando en redes sociales. Mañana te voy a enseñar cómo yo hice para pasar de ser un completo desconocido a que tú puedas estar hoy viéndome desde tu casa, desde tu oficina. ¿Cómo hice para que la gente me conociera por internet? ¿Bien? Entonces mañana vamos a hablar de esto, de cómo construir una marca millonaria, una marca personal. Si tú no eres una marca personal, si tú eres un completo anónimo o eres invisible, pues a quién le importa lo que... O sea, tu historia puede ser muy buena, pero si nadie te conoce, pues a quién le importa. Entonces cuento contigo mañana, ¿sí? Póngame aquí en el chat. Conmigo cuenta los 7 días. Muy bien, entonces voy a abrir el grupo de WhatsApp, vamos a abrir el grupo de WhatsApp para que me compartas cuál ha sido esa mayor revelación que has tenido, ¿bien? Y vas a hacer un ejercicio, vas a grabar tu video contando tu historia y me vas a etiquetar. Luis, pero dame un ejemplo. Aquí te va el ejemplo. Voy a contar mi historia con estos 4 pasos de acá. Conexión, conflicto, cambio y conclusión. Miren, les voy a contar la historia con estos 4 pasos. La mía, rapidito, ¿listo? Entonces recuerden, primero, ¿qué nos pone en el mismo lugar? ¿Eres de esas personas que sufren de miedo escénico? Tal vez has sentido que tienes un mensaje importante por contar, pero te da miedo comunicarlo. Quiero contarte que yo también lo viví hace muchos años. De hecho, a los 18 años tuve que dar mi primera conferencia y sentí tanto miedo que casi me orino en los pantalones. Pero a partir de ahí supe algo, supe que yo tenía un talento, pero no sabía cómo contárselo a los demás. Así que pues empecé a trabajar como ingeniero industrial, pero luego Dios me hizo ese llamado otra vez, me tocó a la puerta y me dijo, entrégale tu talento al mundo. Y empecé a capacitarme, empecé a formarme con otros, y aunque no sabía cómo empezar a ganar dinero, renuncié a mi trabajo y empecé a dar charlas gratis, luego empecé a dar talleres, hasta que por fin empecé a tener los primeros clientes. En la pandemia todo esto se quebró porque nos encerraron y así fue como tomé una decisión importante, volver a invertir en mí, tener un mentor, y esto me hizo empezar a vender
por internet, llegar a millones de personas de todas partes del mundo y hoy tener un negocio millonario. Y si yo pude lograr esto, quiero decirte que tú también lo puedes lograr. Tú también puedes empezar a comunicar y a vender tu talento. Así que déjame aquí abajo la palabra talento, si quieres que yo te enseñe cómo hacerlo. ¿Cuánto me demoré? Ya, 1 minuto. Bien, 1 minuto. Es decir, es muy parecida a la estructura de ayer, pero la estructura de ayer estaba más enfocada en hablarle al cliente con el problema y la solución. Hoy te estoy enseñando otra estructura que es conexión, conflicto, cambio y conclusión. Pero recuerda que la conclusión siempre tiene que dejar un mensaje. Bien, entonces piensa primero, ¿cuál es el mensaje que quiero dar? Y luego buscas la historia. ¿Listo? Familia, les mando un gran abrazo. Recomendaciones para ahorita que abramos el grupo. Recomendaciones para el manejo de los grupos. Simplemente hacer tu comentario con mucho respeto, nada de spam. Bien, si alguien de pronto te está escribiendo por interno, vendiéndote algo o invitándote a algún grupo, me avisas para que el equipo lo bloquee, porque no permitimos aquí ventajosos ni personas que quieran sacarse provecho de nada. Entonces, actuemos siempre con total integridad y les aseguro que tu negocio va a prosperar. Entonces, nos vemos mañana en el día número 4, ¿bien? A la misma hora y en el mismo canal. Gracias. Tenía mucho miedo, mucha inseguridad, miedo a la cámara, miedo a hacer un webinar, que jamás había hecho un webinar. Yo estuve con Luis 3 meses de mentoría y él me enseñó y aprendí a hacer un webinar, que jamás había hecho un webinar porque no me atreví a hacerlo. Luis es una persona muy auténtica, muy sincera y te lleva de la mano y con sus herramientas te ayuda. Yo tenía pánico a hablar frente a una cámara, redundaba en mis mensajes, sentía que no llegaba a conectar con mis alumnas. Cuando escuché a Luis en Instagram, no lo pensé, tomé acción. Sabía que esto era lo que necesitaba. Aquí me ayudaron a cómo transformar el miedo en emoción, cómo estructurar el contenido de mis mensajes, cómo contar historias, cómo conectar con mi audiencia y cómo utilizar mi lenguaje corporal. Creo que ha sido la decisión más importante que he tomado, poder invertirle a mi conocimiento, poder invertir a mi crecimiento personal. De verdad que ha sido maravilloso porque con esta mentoría me pude dar cuenta de muchas creencias que tenía desde niña y que a través de esta mentoría pude identificar. Hubo un antes y un después, de hecho que sí lo hubo. La Yabel de hace 3 meses era una Yabel insegura, una Yabel que sentía que le faltaban muchísimas cosas. La Yabel de hoy es súper segura, creo en mí, creo en mis capacidades, en mis talentos y tengo claro mi objetivo y estoy en camino a lograrlo. Nada me detiene hoy en día. Tomar el programa ha sido un antes y un después en mi vida. Todo lo que obtuve en el programa ha sido provechoso, enriquecedor. Ahora tengo las herramientas para seguir inspirando a más personas sin miedo a exponerme, con estructura y con seguridad. Este curso le ayuda a uno para poder desenvolverse excelentemente en el escenario, para poder dar charlas, conferencias con confianza, para poder concretar el mensaje que uno quiere llevar a la gente, para hablar sin pena, para poder eliminar las muletillas y todas esas cosas que utilizamos cuando estamos hablando y que no nos dejan comunicarnos efectivamente. Mi gran reto estaba en el tiempo, ya que tengo un tiempo limitado, pero por fortuna este programa te brinda la facilidad de que puedas ver las clases porque todas están siendo grabadas, tanto las clases que da Luis como las clases que da su equipo, porque detrás de él hay un equipo extraordinario de otros mentores, lo cual también te permite que te sientas siempre acompañado en este programa.